Los culturales, comunistas y populares, contenidos culturales comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por CCCP, Guerrilla Comunicacional, combatiendo el medio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy, miércoles 10 de febrero del 2021, tenemos un invitado internacional que nos acompaña desde el país de Italia, específicamente desde la ciudad de Palermo. Él es Paolo La Scala, jefe de la sección del Partido Comunista Italiano por la ciudad de Palermo. ¿Cómo estás, Paolo? Buenas tardes. 6 de la tarde acá en Perú. Más bien disculparás, claro. Y bueno, agradecemos tu disposición. Claro, entonces muchas gracias, Carlos, por este colegamiento en directo, pero la diferencia de hora entre Perú e Italia no es siempre una diferencia tan abisal. Entonces aquí en Italia son la medianoche, pero las camaradas y las camaradas son siempre a mirar el porvenir para construir un futuro socialista, claramente. Entonces, estamos listos aquí. Muchas gracias, Paolo. Muchas gracias por tu tiempo, tu disposición. Y contigo queremos tratar un tema. Tú eres historiador. Corrígeme, por favor, si me equivoco. Contigo queremos tratar un tema muy importante para el movimiento comunista internacional. Un partido que es el centenario del Partido Comunista Italiano. El centenario del Partido Comunista Italiano. El más grande, como tú lo mencionabas hace poco, antes de entrar a la transmisión, el partido más grande del ámbito occidental en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, con dirigentes extraordinarios como Palmiro Togliatti, Gramsci. Antonio Gramsci, Enrico Berlinguer y Alessandro Natta y muchos líderes estimados de la historia del Partido Comunista Italiano, seguramente. Así es, incluso te tengo que decir, Mariátegui participó en el Congreso Fundacional del Partido Comunista Italiano, ¿no? Eso claro. Es algo, sí, participó en el Congreso Fundacional del Partido Comunista Italiano, José Carlos Mariátegui. Pero bueno, Paolo, nosotros quisiéramos por favor que acerques a la militancia peruana, a los camaradas peruanos, una visión didáctica, sé que es una tarea titánica para un partido tan emblemático y tan grande, pero apelamos a tu capacidad de síntesis para que nos puedas dar, por favor, una exposición acerca del centenario del Partido Comunista Italiano. Los camaradas te escuchan, mi estimado Paolo. Muy bien, entonces muchas gracias a toda la audiencia de camaradas que me escuchan esta tarde en Lima, en Perú, en Trujillo, en todo el territorio nacional. Entonces yo porto aquí el saludo de los camaradas y de las camaradas del Partido Comunista Italiano y sobre todo de todo el Comité Central, de la Dirección Nacional y sobre todo del Secretario Nacional Mauro Alboresi. Entonces, esta noche hablamos de la historia del Partido Comunista Italiano, el más grande de la parte occidental del mundo durante la Guerra Fría. Entonces hablamos de poquitas cosas en manera muy sintética sobre el Partido Comunista Italiano. Primera cosa, nuestro partido nació en un contexto histórico y social muy peculiar, porque lo que se llamó el Reino de Italia, porque Italia fue una monarquía constitucional. El Reino de Italia ganó la Primera Guerra Mundial, pero no obtuvo definitivamente lo que pedía. Los que lucharon en la guerra no recibieron pleno reconocimiento de sus esfuerzos. Entonces hablamos de obreros, de campesinos, de empleados, de pequeños empleados.
los trabajadores del norte y los campesinos del sur exigieron una mayor justicia social. En ese momento su principal referente político fue el Partido Socialista Italiano. Partido Socialista Italiano que fue fundado a final del siglo XIX, y ese partido ha hecho un continuo cambio de estrategia política, desde el reformismo y el radicalismo político en el socialismo, entonces en el marxismo también. Pero sin embargo tenía este defecto de actuar de manera oportunista en el nivel parlamentar, en el nivel social de su política. Una personalidad muy importante que ustedes, camarada peruanos, conocen muy bien, es como ha dicho el camarada Luna, fue José Carlos Mariátegui, que primero asistió a la ocupación insurreccional de las fábricas industriales por parte de los trabajadores durante el Bienio Rojo, que fue en Italia entre el 1920 y 21. Y luego, en la fundación de nuestro partido en Livorno, el 21 de enero del 1921, fue una consecuencia de la justa escisión desde el Partido Socialista Italiano, porque ahora es ya comprometido como régimen del reformismo. Seguramente ustedes, compañeros, sabrán mejor que nosotros que luego del Congreso Mariátegui llegó a su tierra natal y luego fundó la columna vertebral ideológica de su Partido Comunista. Principalmente el autor de los 7 ensayos tiene muchos puntos en común con el fundador más importante del Partido Comunista Italiano, que fue Antonio Gramsci. Su crítica fue muy justa y sus firmes oposiciones al fascismo son casi idénticas. Por eso puedo definir a Mariátegui como el Antonio Gramsci peruano, sin duda. Por Gramsci, el fascismo fue el mayor movimiento reaccionario de masas, y puedo constatar tranquilamente que en una citación de Mariátegui habló del fascismo como una representación clara de la antirevolución, de la contrarrevolución, porque la ofensiva fascista se explica y se realiza en Italia como una retirada, una derrota de una revolución. Y en este caso yo puedo hablar como José Carlos Mariátegui, como el Gramsci peruano, porque las análisis de la derrota revolucionaria italiana puede ser casi idéntica en este caso. Realmente nuestro partido durante la ventañera y sangrienta dictadura fascista actuó en el ámbito doméstico, organizando actividad política en los canales de comunicación clandestino y en casa, y en el doméstico, especialmente en el extranjero, junto a muchos antifascistas que emigraron en Francia y en España. Porque cuando comenzó la guerra civil española, el Partido Comunista Italiano formó la columna vertebral política, militar e ideológica de la sección italiana de las brigadas internacionales. Y entonces con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la segunda parte de esa, nuestro partido fundó el Comité de Liberación Nacional junto con todos los partidos antifascistas y demócratas. El intento fue muy claro porque fue una liberación del país, de la nación. Pero fue una liberación un poquito diferente porque las brigadas partisanas del Comité de Liberación Nacional, fundada del Partido Comunista Italiano, fue muy decisiva por la liberación del norte de Italia, porque el sur de Italia fue liberado por las tropas angloamericanas en este caso. Entonces nos hablamos de brigadas partisanas donde el Partido Comunista fue en una posición de mayoría, una posición de mayoría que fue muy decisiva para la nueva educación de la nación que haya que venir. Entonces, porque nuestro partido contribuyó al cambio de nuestra forma de gobierno, porque el 2 de junio de 1946 se hacía un referéndum institucional
los italianos deben prendere una decisión sobre una Italia monárquica, de nuevo, o una Italia republicana. Y entonces el apoyo del Partido Comunista Italiano a la causa republicana fue muy decisivo para la victoria de la República en Italia. Nuestro partido principalmente fue un partido que ha sido mucho para la educación del pueblo italiano. Y sobre todo al cambio de la forma de gobierno, el Partido Comunista Italiano ha hecho un cambio de mentalidad nacional. Pero desde 1947 los comunistas no forman parte de un gobierno desde hace medio siglo debido a la injerencia de los Estados Unidos de América. Y esta injerencia obligó a la República Italiana a entrar en el Pacto Atlántico, la OTAN, claramente. Durante 50 años el Partido Comunista Italiano se ha convertido en un partido grandioso de las masas obreras, estudiantiles e intelectuales, y por tanto proletaria. En este caso tuvimos como secretarios del partido, como tú has dicho, como Palmiro Togliatti, Enrico Berlinguer, Luigi Longo, Alessandro Natta, que hicieron una gran contribución al comunismo italiano. Sobre todo, el Partido Comunista Italiano ha contribuito a la introducción del aborto, el divorcio, a la revolución del Código Civil de la Familia y, en fin, contra un gobierno que ha estado en manos de las fuerzas políticas liberales y burguesas durante décadas. El partido sin duda influyó la vida social y las leyes italianas, porque para décadas a hacer la oposición a estos gobiernos liberal burgueses, el Partido Comunista Italiano formó la columna vertebral de una nueva mentalidad nacional, entre las leyes, entre las nuevas palabras, nuevas corrientes intelectuales sobre todo. Y entonces, a la caída del muro de Berlín, si queremos de ir un poquito avante en el tiempo, cuando el muro de Berlín va a caer, el secretario de la época del Partido Comunista Italiano, Achille Occhetto, decide que el partido debía renovarse y prácticamente las iniciales del partido que todos conocemos dejan de existir, porque da que fue el PSI, el Partido Comunista Italiano, diventa el Partido Democrata de la Izquierda. No es más un partido comunista, diventa un partido socialdemócrata. Puede ser un poquito si ustedes no toman eso como una ofensa, pero entonces sembra como el Partido Comunista Peruano diventa como un partido aprista, porque está un cambio muy radical, da que fue un partido comunista diventa un partido del socialismo liberal, y entonces se apoya al socialismo europeo, que no tiene más nunca de puramente socialista y marxista. Claro, estamos hablando, estimado Paolo, disculpa que te corte, estamos hablando pues de la época conocida como el fin de las ideologías, ¿no? La caída del muro de Berlín, que significó, como decía Fidel Castro, un golpe, haber perdido una batalla cultural, ¿no? Se derrumbaba pues un poco el mito de la construcción del socialismo en un solo país. Acá también te cuento, y creo que en todo el mundo se discutía el cambio de nombre, la renuncia a nuestros símbolos, ¿no? A la hoz y el martillo. Pero bueno, continuemos, Pablo, por favor, continuemos. Disculpa bien la interrupción. No, ningún problema. Entonces, te diré una otra cosa. Fue el periodo, la fin de los 80s y el inicio de los 90, no solamente con la fin de las ideologías, pero como la fin de la historia por otro. Yo soy un buscador histórico y yo pienso que la historia no termina más y no terminará jamás. Pero yo pienso que ha terminado una periodización pequeña de la historia, porque entonces
en los tiempos de hoy están muchos comunistas en todo el mundo, como puede ser en Perú, por ejemplo, como puede ser en Italia, en los otros países de Europa y de todo el mundo también. Entonces, con la fin de las ideologías, de la historia, no puede terminar una gran historia internacional como la historia del comunismo. Y no puede terminar en Italia también. Para hacer una conversión de donde también lo que fue el Partido Comunista Italiano, debido Partido Demócrata de la Izquierda, y hoy este partido es el Partido Demócrata, y ahora es peor que la socialdemocracia, porque es un partido totalmente liberal. Ciertamente, pero están de otros movimientos culturales y políticos y partidos también que van a tomar esta heredad del Partido Comunista Italiano. En primer lugar fue el Partido de la Reformación Comunista, seguramente. Ha iniciado como un movimiento y devenido como un partido. Y se opone a este giro liberal que fue querido para Achille Occhetto. Y durante 17 años, el Partido de la Rifondazione Comunista será en algunos aspectos el heredero ideológico del Partido Comunista Italiano. Pero también yo pienso que el Partido de la Rifondazione Comunista se hundirá en posiciones que son debido pro-europeas y en algunas cosas menos proletarias también. Yo pienso que esta discusión ideológica que todo el mundo, toda Italia en este caso, esta discusión ideológica que Italia tomó, fue una discusión como una explosión de una supernova en pequeños particeles. Y hoy están muchos pequeños partidos comunistas en toda Italia. Y no somos tomados como haga cosas que tiene a rir, porque está pequeño comunista, pequeño partido comunista, ustedes solamente de pequeños estrellas, bye bye, etc. Entonces una condición, algo cosas de nostalgia, pero la nostalgia es como una maladía que puede ser de derecha o de izquierda. Nosotros no vivimos en un clima de nostalgia, pero vivimos en un clima de actualización y de análisis de hoy. Estimado Paolo, mira, te soy sincero, tengo que sincerarme, tengo que decirte que yo no sabía de esto. No sé si también para la militancia, ¿qué te parece si en el chat privado me escribes el nombre de los secretarios generales y yo poder ponerlo en el cintillo para que también la militancia lo busque, investigue acerca de ellos, acerca de su historia, su biografía? No sé si podrías hacer eso por mí, por favor, en el chat privado de acá del stream que estamos teniendo, para que puedas, para yo poder poner en el cintillo el nombre de los dirigentes del partido, como por ejemplo Palmiro Togliatti. Te soy sincero, es el único que sé cómo se escribe. Me tengo que sincerar contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner para que la militancia también pueda hacer su propia investigación, su propia tarea. Aquí está, Palmiro Togliatti. Corrígeme, por favor, si lo escribí mal. Con la O, la G, la L, I, A, T, I. A ver, corrígeme, por favor, estimado Paolo, si está bien escrito, Palmiro Togliatti. Claro, está aquí. Esto es Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti, un dirigente, un máximo dirigente del Movimiento Comunista Internacional, en realidad, ¿no? Del Movimiento Comunista Internacional. Claro. Claramente Palmiro Togliatti fue sobrenombrado da Stalin como el mejor. ¿Por qué el mejor? El mejor que ha heredado la heredad política e ideológica de Antonio Gramsci. Yo escribo aquí como se escribe Gramsci, como se dice. Claro, a él también lo conocemos. Ya, pero bueno, está bien, gracias. Y
De nada. Y Palmiro Togliatti fue nombrado el mejor de Stalin porque fue el mejor que puede heredar la ideología, la heredad ideológica de Antonio Gramsci hasta la muerte de Gramsci, que fue en 1937, durante el fascismo. Así es, Antonio Gramsci, corrígeme por favor, muere en una prisión, ¿verdad, Paolo? Muere preso. Muere preso, oui. Muere preso en exilio en el sur de Italia, sí. Y dime, Paolo, ¿qué otros dirigentes hay? Tú mencionaste, discúlpame, la verdad, yo me estoy también ilustrando, Claro. Por favor, escríbeme a otros dirigentes para que también la militancia pueda enterarse, Claro, ahí está, principales un otro dirigentes. dirigente mayor del Partido Comunista Italiano fue Enrico Berlinguer, lo escribo ahora. Y puede sembrar del nombre que se dice Berlinguer, pero es un nombre de origen castellano, aragonés también, pero en Italia se pronuncia Berlinguer. Enrico Berlinguer. Háblanos de él, estimado, por favor. Danos algunos datos. Y estoy seguro que muchos de los... Sí. Bien, entonces Enrico Berlinguer fue un gran dirigente comunista juvenil y después secretario nacional del Partido Comunista Italiano. Fue el secretario que ha ganado muchos votos para el Partido Comunista en todos los años 70. Está un crecimiento de los consensos y del voto del Partido Comunista. El mayor aggiungimento del Partido Comunista Italiano fue durante las elecciones del 76, cuando el Partido Comunista Italiano ganó el 34% de los votos, un punto menos del Partido Demócrata Cristiano. Y fue una periodización donde el Partido Comunista Italiano podría devenir el actor principal del gobierno de la nación italiana. ¿Y qué otros dirigentes tenemos, estimado? Otros dirigentes tenemos Achille Occhetto, que fue el último secretario del Partido Comunista Italiano, que muchos comunistas en Italia llaman como el mejor revisionista del mundo, pero solamente con una sobrenominación sobre Achille Occhetto. Y el otro, que fue antes de Achille Occhetto, fue Alessandro Natta. Este secretario del Partido Comunista, que fue, como yo he dicho, antes de Achille Occhetto, fue el secretario del Partido Comunista que habló de la reunificación de la Alemania entre el oeste y el este como una nueva Anschluss. L'Anschluss fue quella periodización que la Alemania nazista ha englobado el Austria durante los años 30. Y por Alessandro Natta y por otros filósofos marxistas italianos fue como una segunda Anschluss. El mismo Alessandro Natta ha dicho que esta reunificación de las dos Alemanias fue una nueva Anschluss y que Hitler allá ganó. Y fue también una interpretación extraordinaria en este caso. Está bien, estimado. Ahí tenemos el cintillo, ahí lo acabamos de hacer. Principales dirigentes del Partido Comunista Italiano: Palmiro Togliatti, Antonio Gramsci, muy conocidos, Antonio Gramsci, principalmente Antonio Gramsci, acá en Perú, en Argentina. También te comento, quien te habla, conocí a Argentina hace un par de años y también los dirigentes y militantes del Partido Comunista de la Argentina tienen alta valoración por Antonio Gramsci, acá también. Palmiro Togliatti, Antonio Gramsci, Enrico Berlinguer, Alessandro Natta y Achille Occhetto, ¿verdad? Claro. Achille Occhetto. Ok, Achille Occhetto, entonces me dices, estimado, es la persona que va a, digamos así, firmar la carta de defunción del PCI, del Partido Comunista Italiano.
¿O cómo? Claramente sí, fue en este modo porque, como ya he dicho antes, fue una excusa, yo pienso, de renovación del partido para los tiempos que van a cambiar. Pero yo pienso que si hoy está ahora, por ejemplo, el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Español, claro que ha afrontado un camino de renovación, pero la renovación debe ser la adaptación a los tiempos presentes, no el cancelamiento de una gran tradición en este caso, porque la tradición, por aquí lo que he devenido una traición en este caso. Entonces yo puedo pensar claramente que esta renovación, que fue en realidad una traición, no fue una renovación, porque ha hecho un camino liberal demócrata, liberal social, que nunca tiene con el camino socialista y marxista. Está bien, estimado. Muchas gracias, Paolo, por acercarnos a la historia del Partido Comunista Italiano. Glorioso partido. Como tú mismo dices, fue el mayor partido comunista en los años 70, 80, en el ámbito occidental, ¿no? Otro día, estimado, hablaremos del eurocomunismo, ¿te parece? Hablaremos del eurocomunismo, de qué sé yo, tantas cosas que tenemos para aprender en todas partes del mundo los comunistas, ¿no? Entonces le dejamos ahí el cintillo. Sí, estimado, sí, dime. No, como disculpe, termina. Te decía que dejamos ahí el cintillo para que los camaradas que nos están viendo y que nos van a ver posteriormente en la versión cuando esté esto grabado y subido en las redes, puedan investigar acerca de este glorioso partido, el Partido Comunista Italiano, y ahí les dejamos sus principales dirigentes históricos: Palmiro Togliatti, Antonio Gramsci, Enrico Berlinguer, Alessandro Natta y Achille Oqueto, ¿no? Achille Oqueto. Claro. Camarada Paolo, un fuerte abrazo a la distancia desde Trujillo, Perú. No queremos extender más esta comunicación y dejarte descansar ya, medianoche allá en Italia. Tus palabras finales, estimado Paolo, tus palabras finales para despedirnos de la audiencia. Mis palabras finales son solamente, no solamente un fuerte abrazo que yo cambio a ti y a todos los camaradas que están en la audiencia ahora, y sobre todo mis palabras finales son de soporte a la candidata Verónica, que era la candidata como presidenta de la nación peruana. Y nuestra palabra de sustentamiento y de muy coraje para esta competición electoral, y un saludo comunista internacionalista a todos los camaradas y las camaradas peruanas. Muchas gracias, estimado Paolo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Mantendremos la comunicación. Claramente. Gracias por ilustrarnos un poco acerca de el centenario del Partido Comunista Italiano, el centenario del glorioso Partido Comunista Italiano. Un fuerte abrazo, Paolo. A toda la militancia le recordamos difundir este contenido en sus redes sociales. Horademos el muro de la desinformación distribuyendo contenido de izquierda en nuestras redes sociales. Hasta la vista, camarada Paolo. Hasta la vista y hasta la victoria siempre, como ha dicho nuestro comandante Che Guevara. Hasta la victoria. Un fuerte abrazo, Paolo. Un fuerte abrazo a todos.